Muy buenas a todos, compañeros. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo. Hoy es para mí una situación bastante especial porque hoy vamos a hablar sobre la guía del acuario plantado. Voy a iniciar la guía del acuario plantado y bueno, vamos a dividirla en varias partes. Primero, no sé lo que van a durar cada vídeo, pero quiero hacer una primera parte hablando sobre temas generales y la iluminación, una segunda parte hablando sobre el CO2, una tercera parte hablando sobre el abonado y otra parte más hablando sobre los tipos de acuarios. Más adelante prepararé también una parte de la guía sobre las algas, tipos de algas, entonces haré un vídeo sobre cada tipo de alga, cómo detectarla, buscar las causas, cómo solucionarlo, pero bueno, eso me va a llevar algo más de tiempo porque todavía no lo tengo redactado, ¿vale? Hoy, con vuestro permiso, tengo aquí delante el ordenador con mi artículo, ¿vale? He escrito un artículo, os lo voy a dejar en la descripción. El artículo ahora mismo solo está colgado en el foro aquarofiliamadrid.org. Os voy a dejar el enlace en la descripción. Es un foro que, como algunos sabéis, del cual fui fundador y bueno, pues decidí antes de colgarla en nuestro blog, pues cederles a ellos el artículo porque son grandes amigos míos. Y bueno, de momento en el blog mío todavía, bueno, mío y de Óscar, ¿vale? Todavía no va a estar colgada. Y bueno, deciros que todo lo que vamos a ver aquí es parte del estudio previo que yo he hecho y de la experiencia. El estudio previo que yo he hecho para hacer este artículo tiene aproximadamente más de un año, ¿vale? Es verdad que la parte más profunda ha sido los últimos 4 o 5 meses, pero yo llevo más de un año estudiando todo esto, pero trabajando con acuarios plantados más tiempo. Yo tuve dos grandes maestros del acuario plantado. Eh, entonces creo que tengo bastante, digamos, capacidad como para poder hablar del tema. Lo que sí es cierto es que quiero tener el ordenador delante para que no me falle absolutamente nada, ¿vale? Entonces iréis viendo cortes, sabéis que normalmente yo grabo de todo una toma prácticamente, lo veis grabando poquito a poco para que quede todo muy claro, para que quede todo bien. Y cada vídeo durará lo que tenga que durar. Prefiero hacer un vídeo por cada cosa y dejarlo todo bastante claro. Me he puesto la iluminación, me he puesto los micrófonos y voy a tratar de dedicar hoy un buen rato a ir grabando. Entonces, bueno, vamos a empezar con ello. Bueno, lo primero, vamos a hablar de conceptos. Entonces, uno de los principales conceptos que hay que ver para todo el tema de los plantados, ¿vale? Es qué es una taxonomía, qué es la taxonomía en la ciencia, ¿vale? Entonces, básicamente la taxonomía lo que nos permite es ordenar, ¿vale? De forma jerarquizada y de forma sistemática, grupos de animales y grupos de vegetales. Entonces, vamos a marcarlo y lo vamos a dividir en una clasificación de 3 dominios. Para nosotros, el más importante va a ser el género Eukarya. Son organismos cuyas células tienen citoplasma, membranas, núcleo celular y se presentan envueltos en una envoltura nuclear. Ahora mismo esto lo vais a ver como muy raro y vais a decir, ¿y qué cojones me estás contando con esto? Bueno, tiene un sentido y poco a poco vamos a ir viendo que lo vamos a ir desgranando todo, ¿vale? Entonces, este dominio, ¿vale? El dominio Eukarya se divide en 4 reinos. Entonces aquí empieza lo más importante que tenemos que ver en el mundo del acuario plantado. Los 4 reinos que a nosotros nos van a interesar son las algas, que es el reino de los protistas, los hongos, que es el reino de fungi, las plantas, que es el reino plantae, y también los animales, que es el reino animalia. Para este artículo en concreto, animalia no es el principal, pero también están incluidos y forman parte del acuario plantado. Para ir desgranando nuestro artículo, nuestra guía del plantado, nos vamos a centrar primero en el reino plantae. Entonces vamos a definir qué es una planta. Una planta, en el sentido estricto, es un organismo eucariota, multicelular y fotosintético. Es decir,
Es eucariota porque tiene una célula con un núcleo definido, es multicelular, se compone de varias células y es fotosintético, es decir, utiliza la energía de la luz para realizar la fotosíntesis. Y lo más importante, son descendientes de las primeras algas verdes. Ahora mismo a lo mejor no pensáis que es algo muy importante, pero las primeras algas verdes marcan en el sentido de la evolución, en el proceso de evolución, la aparición de las primeras plantas. Y es tremendamente importante para comprender la batalla de las algas con la batalla de las plantas. Y esta información y esta definición es, digamos, la base para construir todo el artículo que viene ahora mismo. Como hemos dicho, una planta es un organismo fotosintético. Entonces, esto quiere decir que realiza la fotosíntesis o la función clorofílica. Esto no es más que decir que son organismos capaces de convertir la energía de la luz en energía química y de esta manera convierten materia inorgánica en materia orgánica. Esta es una definición muy sencilla, pero vamos a ir desgranándola ahora mismo. Entonces, ¿qué es la materia inorgánica? La materia inorgánica es materia que no está formada con base de carbono. Es decir, el agua o las sales minerales no están formadas por átomos de carbono, no tienen carbono en su composición. La materia orgánica es aquella que está formada en base de carbono, es decir, es fabricada por los seres vivos. Y en este punto es donde aparecen las proteínas, los aminoácidos, los hidratos de carbono. Esto es vital para una planta, es lo que alimenta una planta, ¿vale? Ellos necesitan convertir la materia inorgánica en orgánica para poder alimentarse. Y ese es el funcionamiento de una planta. Eso lo hacen mediante la luz, la energía de la luz, energía química. Los hidratos de carbono van a ser los encargados, junto con alguna otra cosilla más, de permitir a la planta desarrollar sus células vegetales. Entonces es muy importante que comprendamos también este concepto. Bien, y ahora, vistas estas primeras definiciones, lo que vamos a hacer es tratar de definir tres partes del acuario. La primera es la iluminación, la segunda es el CO2 y la tercera es el abonado del acuario, los nutrientes y la materia inorgánica que nosotros tenemos en los acuarios. Muchas veces habréis visto que esto se explica con una escalera, no nos podemos saltar pasos. Bueno, voy a tratar de explicaros un poco el porqué. El hecho de que aparezca la iluminación, el CO2 y luego la materia inorgánica, los nutrientes, el abonado, tiene un sentido, ¿vale? Esto parte de una explicación que dio Justus von Liebig, que llamó la teoría de ley de mínimo. Y esta teoría lo que dice es que el crecimiento de una planta no es controlado por el total de los recursos que hay disponibles en el medio, en este caso en el agua, sino que se produce en función del elemento más escaso que tenemos en el agua. Es decir, lo que nos habla es de nutrientes limitantes del crecimiento de una planta. Si nosotros no le damos los nutrientes suficientes a la planta, esto va a limitar. Pero yo lo llevo un poco más allá y no hablo solo de nutrientes, ¿vale? Hablo aparte de nutrientes, condiciones del agua, hablo de iluminación, hablo de CO2. O sea, cualquier elemento que nosotros tenemos en un acuario y que interactúa con todo el sistema que tenemos aquí dentro, todo lo que hay ahí se rige por la ley de mínimo, la ley del mínimo de Justus von Liebig. Entonces, básica, entender esta relación, que si en una de las cosas que nosotros tenemos en nuestro acuario plantado, sin esa, el resto de cosas no van a funcionar correctamente. Por otro lado, esta escalera también tiene un sentido importante. Si una planta no tiene luz suficiente, no se va a poder desarrollar correctamente. Es decir, la luz es el primer factor limitante, por eso la colocamos en el primer lugar. En el segundo lugar vamos a colocar el CO2 por el carbono, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros lo introducimos como CO2 en un acuario. Entonces, el CO2 es el segundo factor limitante. Si no tenemos luz, no hay energía química. Si no tenemos energía química, no podemos asimilar los nutrientes, ¿vale? Si no tenemos CO2, no tenemos carbono. Si no tenemos carbono, no podemos transformar la materia inorgánica en materia orgánica. Es decir, si no cumplimos el primer paso, da igual que cumplamos el segundo y el tercero. Si no cumplimos el segundo, da igual que no cumplamos con el tercero.
Y si no cumplimos el tercero, da igual que cumplamos los anteriores, porque la planta se va a ver limitada por la falta de nutrientes. Es decir, esta escalera de verdad es básica, no me cansaré de repetirlo, y más adelante, cuando veamos los tipos de acuarios, os voy a insistir bastante en por qué hay 3 tipos de acuarios en cuanto a necesidades o requerimientos, y va relacionado con todo esto de aquí. Vamos a pasar a explicar la primera parte, la iluminación. Para comprender la importancia de la iluminación en los acuarios debemos tener también unos conceptos básicos que nos ayuden a comprender qué es la luz, qué es la iluminación. Entonces, lo primero es definir qué es la luz, ¿vale? Nosotros pensamos en la luz, una fuente de luz, un fluorescente, un LED, el sol es una fuente de luz. Entonces, ¿qué es la luz? Vamos a ir un poquito más allá. ¿Qué es la luz como concepto? Bien, la definición exacta de la luz es que la luz es todo el campo de la radiación conocido como el espectro electromagnético. Eso es la luz, radiación del espectro electromagnético. ¿Qué quiere decir el espectro electromagnético? Bueno, el espectro electromagnético es muy grande, ¿vale? Parte de los rayos X, rayos gamma, bueno, es enorme, ¿vale? Y nosotros nos vamos a detener en una parte muy pequeñita de ese espectro electromagnético, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿vale? El espectro electromagnético son ondas, ¿vale? Son ondas con una longitud concreta y nuestro ojo lo percibe como luz, ¿vale? Puede ser que sea luz no visible, o sea, que sea una radiación no visible o una radiación visible. Nuestro ojo no ve todo el espectro electromagnético. Entonces, vamos a verlo por partes. Es muy importante tomar la definición concreta que acabo de decir, porque hay quien asegura que la luz es la parte del espectro electromagnético visible por el ojo humano. Entonces, no, la luz es todo el espectro, pero nos vamos a centrar en la parte que nosotros vemos y en la zona cercana a la parte que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque si podéis ver las tablas que existen, podéis ver que las plantas ven distinto o utilizan luz de distinto espectro electromagnético al nuestro. Nosotros vemos desde una longitud de onda de 400 nanómetros a 700 nanómetros. Eso lo que nos indica es que vemos desde el violeta, justo en el ultravioleta dejamos de ver, y cuando llegamos al infrarrojo también dejamos de ver. Entonces vemos en toda la gama de colores intermedia. Vemos en violeta, vemos en azul, vemos en cian, vemos en verde, vemos en amarillo, en naranja, en rojo y en rojo profundo. Cuando nos acercamos al infrarrojo volvemos a dejar de ver. Entonces las plantas, sin embargo, siguen viendo, lo vamos a entrecomillar, siguen utilizando la energía del infrarrojo hasta cierto espectro y siguen utilizando la energía del ultravioleta, ¿vale? En sus 3 gamas. La utilizan en 2, en la gama A, en el UVA y en el UVB. En el UVC, digamos que la planta ya no lo utiliza, ¿vale? Son las 3 gamas que hay, pero bueno, en A y en B sí que la utiliza. Es decir, la utiliza hasta unos 280 nanómetros de longitud de onda y la utiliza hasta unos 850 nanómetros de longitud de onda por el otro lado del espectro. ¿Cómo vamos a definir la parte que nosotros vemos y la parte que nosotros no vemos del espectro que utilizan las plantas? Vale, vamos a hablar del PAR, ¿vale? Y del PUR. El PAR, por sus siglas en inglés, lo que viene a hacer referencia es a longitudes de onda en el espectro visible por el ojo humano. Y el PUR lo que hace referencia a las longitudes de ondas relativas a la parte no visible por el ojo humano del espectro electromagnético. Entonces, esto es muy importante porque luego vamos a ver muchos artículos de gente que habla de PAR, hablan de PUR, aparecen pantallas LED, esto tiene PAR, esto tiene PUR, vas a pedir una pantalla y te hablan de los mismos términos. Bueno, para que nos hagamos una idea, vuelvo a repetir lo de antes. El PAR, 400 nanómetros, violeta, a 700 nanómetros, infrarrojo, ¿vale? Ese es el PAR, espectro visible. El PUR, de 400, es decir, violeta hacia el ultravioleta, y del rojo profundo, justo en el límite con el infrarrojo, hacia el infrarrojo, ¿vale? Ese es el PUR, ¿vale? Entonces,
es un concepto bastante sencillo, pero que a lo mejor no nos han explicado en alguna ocasión, entonces yo creo que puede ser bastante interesante, ¿vale? Para hablar de todo el tema de la iluminación en los acuarios. La diferencia principal radica sobre todo en que el ojo humano tiene unos conos, unos receptores de luz, de longitudes de onda, entonces tenemos una serie de colores. Las plantas funcionan de la misma manera, tienen unos fotorreceptores, son pigmentos fotosintéticos, entonces lo que vienen a hacer es recibir una longitud de onda concreta y utilizan esa energía para transformarla en energía aprovechable para la planta. Es más o menos el mismo funcionamiento, pero de diferente manera en cuanto a la vista humana y la fotosíntesis de las plantas. ¿Cuáles son los pigmentos, los fotorreceptores que tiene una planta? Pues vamos a ello. Las plantas tienen diferentes pigmentos y funcionan de diferentes maneras. Entonces, ¿cuáles son los pigmentos de la planta? Bueno, el primero de ellos es la clorofila A, el segundo es la clorofila B, luego aparecen los carotenoides, que son muy importantes y muy olvidados en el mundo de la acuariofilia, y además aparecen otros dos pigmentos que funcionan en la parte del espectro no visible, ¿vale? Que son los fitocromos y los criptocromos. Es muy importante, los fitocromos y los criptocromos. Nadie habla de ellos, son realmente importantes en las plantas, se han venido trabajando de forma, digamos, oculta durante muchos años con la luz de fluorescencia, y sin embargo ahora cuando hemos llegado a los LED la hemos olvidado. Entonces, muy importante, y ahora vamos a explicar también qué función tiene cada uno de ellos en la planta. Cada uno tiene una función diferente, absorbe un tipo de longitud de onda distinta. Así que vamos a definir qué tipo de longitud de onda está absorbiendo con cada fotorreceptor la planta. Bien, la clorofila A tiene dos picos de absorción. Primero tiene un pico de absorción en la zona de los azules, en 430 nanómetros, y luego tiene otro pico de absorción en la zona de los 660 nanómetros. Y la clorofila B tiene además un pico de absorción en la zona de 460 nanómetros, es un azul un poquito más oscuro, y luego tiene otro segundo pico en la zona de los rojos de los 630-640 nanómetros. Es un pico de azul más pronunciado el de la clorofila B, es decir, la clorofila B absorbe mucho más pigmento azul, pero al contrario absorbe mucho menos pigmento rojo que el que absorbe la clorofila A, ¿vale? Entonces es muy importante estimular los pigmentos, ¿vale? Los fotorreceptores en función de lo que nosotros le queremos dar a una planta, es decir, a la planta hay que darle en función de lo que absorbe, así que es muy importante que tengamos en cuenta esta tabla, la tabla de absorción de pigmentos. Después aparecen los carotenoides. Los carotenoides absorben en unos 440 nanómetros y después en unos 480, 490 no llega, que es donde está la parte del cian. Y luego tiene un pequeño pico en la zona del ultravioleta, justo en los 400, más en el violeta, en los 400 nanómetros, ¿vale? Entonces, el cian es muy importante para estimular este carotenoide y rápidamente se desploma, ¿vale? Deja de absorber, o sea, tiene una franja de absorción muy concreta. Mientras que las clorofilas tienen una pequeña franja de absorción en el verde, en el naranja, en el rojo tienen luego ya el pico. En el cian todavía algunas absorben un poco. El carotenoide es muy concentrado, tiene un pequeño pico en violeta y luego dos en un azul y otro en cian, y rápidamente se cae. Eso ahora os explico por qué es importante. Y luego tenemos los criptocromos y los fitocromos. Los criptocromos van a absorbernos la luz de la zona del ultravioleta. Entonces, empiezan a absorber desde los 380 nanómetros, o sea, en el ultravioleta B, y nos llegan a absorber hasta los 450 nanómetros, que son ya en el azul medio. Ese es su rango de funcionamiento. Y luego aparecen los fitocromos, que funcionan desde el rojo de 600 hasta el 800. A partir de ahí ya decaen. Entonces,
son zonas muy concretas de absorción, fuera del espectro visible, y tienen una función muy importante en la planta, porque al final lo que ayudan es a transferir y a transformar energía que están absorbiendo en energía química. Es decir, si nosotros proporcionamos un espectro tan completo, lo que estamos haciendo es utilizar todos los pigmentos fotosintéticos de la planta, todos sus fotorreceptores. Si solo estimulamos en 2, pues, o en 3, lo único que hacemos es dejar desaprovechada la planta en toda su función. Y la planta no va a crecer de la misma manera que si estimulamos todos. Entonces, muy importante esto del espectro, porque es algo como muy olvidado y tenemos que tenerlo también bastante en cuenta. Otro de los puntos esenciales dentro de esta guía es, aparte del espectro, saber la cantidad de luz que vamos a ofrecer a nuestro acuario, a nuestras plantas. Entonces, digamos que hay plantas de requerimientos bajos de luz y hay plantas de requerimientos altos. Esto se debe única y exclusivamente a que son plantas de sombra o plantas de sol. Reciben poca luz o reciben mucha luz. ¿Qué ocurre? Que nosotros también aceleramos plantas. Entonces, nosotros podemos acelerar una planta y ofrecerle más luz de la que debe. El problema es que hay plantas que no están capacitadas para recibir grandes cantidades de luz. O sea, no nos podemos pasar, ¿vale? Las anubias pueden recibir una gran cantidad de luz. Por mucho que haya escrito, una anubia puede recibir una cantidad de luz, pero estrepitosa. O sea, le podemos dar luz a lo bestia. Las anubias crecen a pleno sol en su medio natural muchas veces, pero en estado emergido, nunca en estado sumergido. Entonces, se les puede acelerar porque la planta lo va a soportar, pero no se puede acelerar al mismo nivel al que puedes acelerar una cuba, una Hygrophila pinafítida, unas rotalas. No las puedes acelerar igual, ¿vale? Entonces, vamos a ver los tipos. Cuando hablamos de requerimientos de una planta, hablamos de requerimientos bajos, medios, altos o muy altos. Y es lo que luego trasladamos al tipo de acuario que tenemos. Entonces, en los fluorescentes, la iluminación baja hablaríamos de 30 lúmenes por cada litro de agua. Si queréis buscar lo que es un lumen, lo metéis en Google y va a ser más fácil que explicaros yo el rollo y que no tiene mucho sentido tampoco. En los LED, a partir de 15 lúmenes por litro, estamos hablando de iluminación baja. En la media es entre 50 y 60 lúmenes por litro en fluorescencia y 27-30 hablando de LED. La alta es entre 70 y 80 en fluorescencia y entre 41 y 46 en lúmenes por litro en LED. Y luego está la muy alta, que hablamos ya de 90 a 100 lúmenes por litro, hablando de iluminación de fluorescencia, y en torno a 48-53 si hablamos de iluminación LED. ¿Por qué esta diferencia? ¿Y de dónde salen estos datos? Porque muchas veces vemos los datos, oye, esto es así, esto es tal. Bueno, todo tiene una explicación. Y lo que hemos ido es buscándola a través de este artículo. Entonces, ahora mismo también os voy a poner en la descripción del vídeo un enlace a mi blog, a nuestro blog, de un artículo escrito por Luis Fernández, que es un compañero del foro de Acuariofilia de Madrid. Él es además matemático. Entonces, ha hecho los cálculos para ver, en función de la luz en los trópicos, qué es una luz alta, qué es una luz media, qué es una luz baja. Bueno, está explicado todo en el artículo y todo sale de ahí. ¿Por qué el LED es la mitad justo del fluorescente? Bueno, pues principalmente porque el fluorescente emite en 360 grados a través de todo el tubo y el LED emite en una zona controlada, en una zona directa de luz. Por tanto, con el fluorescente desperdiciamos mucha luz y con el LED lo que estamos haciendo es concentrar la luz en zonas del acuario, entonces aprovechamos mucho más los lúmenes que le estamos ofreciendo al acuario. Esto de los lúmenes nos va a servir si simplemente nos queremos basar en luz fluorescente o en luz blanca de LED, la cual yo no voy a recomendar, pero nos sirve para hacernos una idea de la cantidad de luz aproximada. Si queremos hablar de una luz buena en LED, tenemos que entrar a las tablas que ya habéis visto en algunos de mis vídeos. Las voy a dejar también, os dejo el correo para que me podáis pedir las tablas, las estoy mandando a todo el mundo que me las solicita. Entonces, nos serviría esta tabla que os comento para hacer una pequeña aproximación a cuánto más o menos tenemos que poner y luego calcular nuestro espectro, ¿vale?
Pero esto es una de las tablas que hay. Normalmente aparecen los datos un poco inconexos. Bueno, pues la explicación parte de este artículo de Luis Fernández que tenéis en nuestro blog. Bueno, y como estamos hablando de los fluorescentes y de los LED, pues vamos a hablar de los dos tipos de iluminación que podemos ofrecerle a un acuario, ¿vale? Entonces, la primera de ellas es los fluorescentes. Yo no voy a entrar, y ya lo advierto, lo he dicho muchas veces, en si el fluorescente es mejor o el LED es mejor. No voy a entrar en ello. A mí me gusta más el LED porque permite jugar con los colores mucho más, creo que saca unos colores dentro de los acuarios más interesante, pero para mí no hay nada mejor. Todas funcionan y todas sirven. En este acuario que hay aquí hay fluorescentes, en el acuario pequeñito que estáis viendo que he montado, el biotopo de Borneo, hay una pantalla de LED con la que he experimentado y he ido aprendiendo un poco todas las cosas que yo sé de esto. Entonces, no hay ninguna mejor, y yo esta posiblemente la acabe pasando a LED, pero es un gusto personal, ¿vale? Y no quiero que ninguno penséis que una es mejor que otra. Y lo que os digo también, no permitáis y no hagáis caso a nadie que nos diga que una es mejor que la otra. No es cierto. El fluorescente no es mejor que el LED y viceversa. Cada cual aporta una cosa distinta, ¿vale? Cada cual nos permite jugar de una manera, cada cual nos permite disfrutar el acuario de una forma o de otra, pero no hay iluminación mejor que otra. Es muy importante que lo tengáis en cuenta. No hay una mejor que otra. Fluorescentes, pues poner un fluorescente es sinónimo de éxito en un acuario plantado, ¿vale? Cuando tú pones un fluorescente estamos hablando de que llevas 25, 30 años o 40 años experimentando con tubos. Empezaron con T8s, creo que antes de eso había todavía un tubo diferente, luego pasaron a los T5s, luego hemos pasado a los PL. Bueno, está todo tremendamente probado. Entonces, es sinónimo de éxito, realmente. El funcionamiento del fluorescente no os lo voy a soltar aquí el rollo. Si lo queréis, lo veis en el artículo en Acuariofilia Madrid, porque ahí está detallado cómo funciona un fluorescente, ¿vale? Entonces, lo que sí os voy a decir es que un fluorescente tiene un espectro muy completo, pero muy completo. Y además tenemos diferentes tipos de tubos que nos permiten obtener unos espectros aún más marcados para poder conseguir resultados en las plantas mucho mejores. Entonces, a día de hoy, la combinación en tubos fluorescentes, lo que sí voy a recomendar es usar T5s, ¿vale? Son más eficientes, como un 30% más eficientes que un T8. Entonces, si podéis tener T5s, poner T5s. ¿Y qué tubos nos ofrece el mercado? Bueno, hay varias combinaciones de tubos. Yo os voy a decir varias cosas. La primera es, si ponéis tubos de 6500 grados de temperatura, que es la luz fría neutra, el acuario va a funcionar bien. Si ponéis tubos de 10.000, que son las azules, que son ya de las que se consideran de marino, pero que se utilizan también en dulce, van a funcionar bien también las plantas. Va a funcionar bien y lo vais a poder disfrutar igual. Si ponéis tubos todos rojos, posiblemente también tiren. Se va a ver muy feo, pero posiblemente tiren. Entonces, no creáis que esto tampoco hay que ser sota, caballo y rey. O sea, hay muchas opciones y cada uno las elegirá en función de lo que quiera complicarse o de lo que no quiera complicarse, ¿vale? Mi opinión coincide con la de muchos acuaristas que han ido trabajando sobre esto durante años y años y años, los que a mí me han enseñado, y realmente utilizando las tablas de absorción de pigmentos, hay una que es una formulación, una combinación de tubos que es un poquito mejor y que nos va a dar un plus en el crecimiento de las plantas. Pero lo digo, no es obligatorio. La combinación más famosa, sí que voy a recomendar si tenéis un acuario pequeño, a lo mejor es más difícil, ¿vale? Pero si tenéis un acuario ya grande, donde podéis poner una pantalla de cuatro tubos, ¿vale? Sí que os voy a recomendar que pongáis 4 tubos. Entonces, ¿cuál es la ubicación de los tubos? Bien, en la zona trasera del acuario pondríamos lo que es un tubo rojo, ¿vale? Que ahora os voy a explicar cómo funciona cada tubo. Pondría un tubo rojo atrás, luego pondría 2 tubos de 6500 en el medio y un tubo azul alante de los de 10.000. ¿Por qué? Pues porque la zona
trasera suele estar más elevada porque le solemos dar un poco de pendiente, entonces la luz roja le cuesta más atravesar y las plantas rojas pues también muchas veces las solemos colocar atrás para que destaquen los destellos y tal. Entonces la luz roja suele venir muy bien atrás o en una zona más intermedia. Lo que sí os digo es que os recomiendo que no la pongáis adelante, porque deja un aspecto visual del acuario muy feo, porque es un tubo rojo, emite luz roja, entonces no lo recomiendo. Luego los dos tubos en el medio de 6500 para el crecimiento de plantas, iluminación, bueno, que aquello tire, y delante el azul, el de 10.000K. ¿Por qué adelante? Porque nos contrarresta el efecto que nos produce el rojo y nos da una visión del acuario bastante agradable. Entonces yo lo voy a recomendar, pero no es obligatorio ni mucho menos. Entonces, ¿cómo funcionan los tubos, los tipos de tubos? Bien, pues hay diferentes espectros, cada tubo tiene un espectro, ¿vale? El tubo de 6500, ¿vale? Los vais a ver ahora por aquí. Los tubos de 6500 tienen un pico en el azul, una zona importante del espectro en azul, un pico muy marcado en el verde y un pico muy marcado en la zona del naranja y la primera zona del rojo, con un toque en la zona del rojo profundo. Ese es su espectro, ni bueno ni malo, es su espectro, ¿vale? Funciona, las plantas crecen. Los tubos de 10.000, los azules, tienen un pico muy grande en el azul, un pico un poco más alto en el cian que los 6500, luego tienen un pico muy grande también en el verde y un pico en el amarillo, naranja y un toque en el rojo también profundo. Muy similar esa parte, pero tiene un pico mucho más grande en el azul que el 6500. Luego tenemos dos tipos de tubos rojos, que son los Grolux, famosos Grolux, que son los tubos, los Grolux son los tubos de carnicería, los tubos morados que se ven en la carnicería, que es un morado rojizo, rosa, morado, rojizo, bueno, esos son los tubos Grolux. Y luego tenemos los de 4000K, que son los que se suelen vender con marca de acuariofilia también, ¿vale? Son un poco distintos ambos. A mí particularmente me gustan más los Grolux, pero vuelvo a lo mismo, no creo que haya uno mejor que el otro, ¿vale? Entonces el Grolux que tiene un pico muy grande en el azul y una zona en el violeta también muy importante. Me gusta más por esto precisamente, por esta parte del azul, porque luego el pico del verde es un pico mucho más bajo, no tiene prácticamente en la zona del verde, y luego lo que tiene es un pico en el rojo muy grande, ¿vale? Y sin embargo el 4000 tiene la zona del violeta, la zona del azul, tiene un poco más de cian que me gusta, tiene un pico muy grande en el amarillo, en el verde, final del verde y el amarillo. Lo cual no es muy recomendable, pero lo dicho, se puede utilizar, ¿vale? No es un problema. Y luego tiene un pico en el rojo. Lo que pasa es que el rojo del Grolux creo que es un poco más completo también que el del 4000K. Pero, lo que digo, funcionan todos, cada uno aporta una cosa dentro del espectro y nos va a ir bastante bien con ellos. Entonces, elección de tubos, éxito asegurado en un acuario plantado. ¿Qué pasa con el tema de los tubos? Los tubos se desgastan antes. Un tubo tiene una vida útil de aproximadamente un año. En un año un tubo ha perdido ya prácticamente la mitad de lo que nos puede dar. Entonces se puede hacer caro el mantenimiento, hay que cambiarlos, el acuario poco a poco va perdiendo potencia, las plantas van perdiendo fuelle poco a poco. Entonces bueno, nos puede complicar un poco más, pero vamos, no hay mayor problema. Y luego también la penetración de los tubos. Para un acuario de más de 50 centímetros de altura, como mucho 60 y ya me parece mucho, no pondría tubos, porque la luz del tubo no tiene la suficiente potencia, o sea, la luz del tubo se emite en un espacio tan grande que no tiene suficiente potencia como para penetrar dentro del agua a más de medio metro, una cosa así. A partir de ahí ya entra muy poquito. Pero para eso luego tenemos las HQI, las famosas lámparas HQI, que esas penetran, pero les da igual, les puedes poner un metro de agua, que el agua emiten en una bombilla tan pequeña que entra la luz entra como un cañón dentro del agua, ¿vale? Entonces estos son los tubos, los podéis utilizar, los podéis disfrutar y funcionan perfectamente, ¿vale? Perfectamente funcionan. Bueno, llegamos a la parte del LED. El gran LED, el que causa
fervientes defensores del LED, fervientes detractores del LED. Y yo a estas alturas de la vida estoy cansado ya con el tema del LED, porque de verdad, ni es mejor ni es peor. Cada uno hay que utilizarlo de una manera, cada uno tiene unas ventajas y al final depende del gusto de cada uno. Lo que sí que es cierto es que el LED es un terreno muy pantanoso y por eso se ha ganado una mala fama. El LED al final se ha ganado una mala fama en base de que la gente se ha lanzado al LED sin estudiarlo. Entonces, en el mundo del marino han estudiado mucho el LED, nos llevan un montón de ventajas, sin embargo en dulce estamos en bragas, o sea, en pañales. No tenemos ni idea de cómo funcionan los LED. Lo he explicado muchas veces y he tratado un poco de echar una mano con el tema, ¿vale? Entonces yo creo que una de las cosas más importantes antes de hablar del LED es hablar de la diferencia que hay entre un LED, el espectro de un LED de 6500 y un tubo fluorescente de 6500, ¿vale? Cuando hablamos de un tubo fluorescente, como habéis visto, tiene un pico en el verde muy grande, pero muy grande, en cuanto a intensidad, pero es corto en cuanto a longitud de onda, no es muy amplio, ¿vale? ¿Qué pasa con el LED de 6500? Pues que toca una parte mucho más grande del verde, toca mucho más el amarillo, tiene naranja y luego cae en el rojo. Entonces, el LED un LED de 6500 nos aporta muy poco rojo y nos aporta mucho verde. El problema del verde es que ocasiona algas, ¿vale? Por eso os digo que no me gustan los verdes y no me gustan los naranjas. Tiene una explicación, lo iremos viendo con las algas, hay tablas de absorción de los pigmentos de las algas, bueno, lo iremos viendo, ¿vale? Entonces, pero el verde y el naranja son realmente criminales en un acuario. Y el problema del LED es que el LED de 6500 lo lleva. ¿Qué pasa? Pues que durante años, cuando esto no teníamos nada, le poníamos una bombilla LED de 6500, tirábamos para adelante y ya está. Nos dejábamos la mitad del espectro sin cubrir, nos dejábamos un montón de cosas que no estábamos cumpliendo y le estábamos dando cosas que no debíamos al acuario. Y en los LED también hay que decir que no eran de mucha calidad. Entonces, yo creo que todo esto ha ocasionado ahí un problema bastante importante. Pero, lo que os digo, creo que el LED es bastante bueno y que no debemos tener ningún tipo de problema. Hay unos LED nuevos, son unos LED COP que se llaman, que lo que son es una mezcla de LED, ¿vale? Digamos que ahora mismo es el LED más completo que hay en cuanto a iluminación, porque son unos 20 LED dentro de una placa como de este tamaño más o menos. Es muy bueno, me gustan un montón, pero tienen muchos vatios en un espacio muy, muy pequeño. Creo que tienen 100 vatios en un espacio así, enano. El problema de los LEDs es que si no se refrigeran bien, se dañan, se estropean, no funcionan como deben. Entonces, bueno, al final lo que estamos viendo es gente que está buscando combinaciones más correctas de LED. Es buscar una combinación lo más correcta que se adapte y tal. Entonces tienen un espectro, como veis, que es muy completo. Pilla prácticamente todo lo que veníamos diciendo del espectro de absorción de los pigmentos. O sea, tienen en todas las zonas, en el ultravioleta, o sea, tiene mucho, lo tienen muy bien cubierto. Ahora mismo es lo mejor que yo creo que hay en cuanto a conseguir un espectro claro, pero yo creo que nada hay como fabricarlo uno mismo. Realmente yo no me complicaría y mucho menos lo montaría en una placa tan pequeña. Yo prefiero montar una pantalla más grande, distribuir los LED de una forma diferente, utilizar LED de colores más concretos, pero bueno, lo que os digo, al final el LED hay que estudiarlo mucho. Entonces la recomendación que os vuelvo a dar es: ¿queréis que vaya todo rodado? Fluorescente. ¿Queréis que vaya todo bien y trabajarlo? ¿Buscar una correcta luz? Perfecto, al LED. No hay ningún problema, de verdad, no hay ningún problema. Lo que sí que os digo es que la luz tiene que ser de calidad. Tenemos que cumplir, como hemos visto, todo el espectro, tenemos que dar a la planta lo que necesita, una luz de calidad, y a partir de ahí podemos seguir con el acuario. Pero si no tenemos una luz de calidad no podemos seguir. Y sobre todo, lo más importante, no penséis que tener un acuario plantado tiene que ser un acuario, un high-tech, como los que solemos ver. No, olvidaros. Los acuarios pueden ser un low, un medio, un high, un high aún más potente que lo que consideramos un high. Se puede hacer de muchas maneras, pero de verdad no desmerece nada. El acuario es el que tú tienes. Si a ti te gusta tu acuario, de verdad, no hace falta que montes un high. Con un low se pueden tener cosas muy bonitas. Requiere
menos mantenimiento, requiere menos compromiso con el acuario y es fácil de mantener. ¿Que quieres tener algo, un nivel intermedio? Perfecto. Lo único que hay que hacer es adaptar la luz que tenemos. Por eso esa tabla con los lúmenes por litro de cada tipo de acuario es esencial. Pero si nos metemos en un high, sí que os recomiendo que veáis el tema de los espectros, los tipos de tubos, bueno, requiere un grado más de complejidad. Lo que sí que es importante, y muchas veces se nos olvida con esto de los acuarios plantados, se suele desprestigiar un low frente a un high. Olvidaros, no desprestigiéis nunca, los que lo hacéis no desprestigiéis nunca un acuario porque no sea un acuario de altos requerimientos. Y no os sintáis desprestigiados los que tenéis un acuario de bajos requerimientos, porque es una tontería, de verdad os lo digo. Entonces, yo creo que hay que tener claro para qué es la luz, como hay que tener claro todo lo que va en los siguientes episodios de la guía, en el CO2, en el abonado, hay que tenerlo todo en cuenta, pero para tener un acuario que uno pueda disfrutar. De verdad, no os sintáis nunca desprestigiados por tener un acuario de requerimientos bajos, porque eso es tontería. Un acuario puede estar sano, puede ser un acuario tremendamente bonito y puede dar unas alegrías enormes, y aunque no tenga una iluminación top y no nos gastemos 2.000 euros en una iluminación de nuestro acuario. De verdad, que no pasa nada. Lo que hay que hacer es tener una iluminación adecuada a lo que nosotros necesitamos, a lo que nuestras plantas nos piden o a lo que nosotros le exigimos a nuestras plantas. Así que nada, dejamos aquí la primera parte de este curso. Puede ser la más larga, el abonado es algo más concreto. Pero bueno, pues aquí la tenéis. Siento mucho la tardanza en haber arrancado todo esto. Y bueno, espero que los medios y haber hecho un vídeo algo más guiado con el ordenador aquí delante, algo que de vez en cuando tenga que consultar para no saltarme nada, pues espero que os haya podido resultar ameno, que no os haya machacado mucho. Y nada, nos vemos en la segunda parte, que publicaremos muy pronto, hablando sobre el CO2 en los acuarios. Un saludo, chicos.